La paz de Dios, hermanos, en Cristo Jesús. A partir de hoy transmitiremos una serie de cápsulas doctrinales. Esto es un trabajo compartido con la Secretaría de Educación Cristiana y la Comisión de Comunicación Social del Presbiterio de las Misiones. Hoy, hoy abordaremos el primer punto, la personalidad de Dios. Al hablar de la personalidad de Dios, afirmamos y creemos que hay un Dios único, Dios increado, eterno, creador de todo cuanto existe, quien se revela a los hombres a través de las sagradas escrituras, la palabra de Dios. La Biblia no intenta demostrar que Dios existe. Dios no necesita probarnos que existe. Por el contrario, establece en su palabra en Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Por qué decimos que Dios es un ser personal? Esto indica que posee las características propias de la personalidad. Tiene inteligencia, sentimientos y voluntad, cualidades que corresponden a la persona. Entendemos que Dios es un ser personal porque las escrituras nos hacen saber que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Génesis 1:26 lo establece. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se concluye entonces que si nosotros, seres personales, pensamos, sentimos y queremos, reflejamos con ello dicha semejanza. Por tanto, Dios piensa, siente y quiere, determina, salva, hace juicio, actúa, ejecuta, tiene interés personal en el ser humano. Que Dios piensa, lo expresa su palabra en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. De la misma manera nos hace ver que tiene sentimientos. Si Él nos salvó es porque fue movido a hacerlo por el sentimiento del amor, como lo dice Juan 3:16, que conocemos muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Ahí está manifestado el sentimiento del amor de Dios. Pero también Él condena el pecado y lo hace respondiendo a un sentimiento de repulsión por todo lo malo. Y en Proverbios 16, del 16 al 19, lo establece. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y todos estos versículos nos muestran lo que Dios aborrece. ¿Sí? Finalmente, la Biblia nos enseña que Dios tiene voluntad propia. El mismo texto de Juan 3:16 lo marca. Dice en esta parte que ha dado a su Hijo unigénito. Él decidió, tomó la decisión de enviar a su Hijo. El siguiente texto nos muestra que su voluntad es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. En 1 Timoteo 2, 3, 4, que ahí lo tenemos. Eso es lo que Dios manifiesta, su voluntad. También diremos que Dios es espíritu. Al ser Dios un ser personal y que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, no queremos decir que Dios tiene cuerpo como nosotros, porque la semejanza con Él radica en el espíritu, que es con lo que pensamos, sentimos y decidimos. Cuando la Biblia nos enseña que Dios es espíritu y por tanto es incorpóreo, Él no tiene cuerpo, y lo dice Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Siempre que la Biblia nos habla de Dios como poseyendo ojos, pies, manos u otro miembro del cuerpo humano, entendemos que se está empleando un lenguaje figurado, que en la hermenéutica se llama antropomorfismo, que atribuye a Dios cuerpo humano. Esto es con el solo propósito de hacer más vívida y significativa la expresión de Dios hacia el hombre. Y el Salmo 104 nos lo dice. Le das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban.
Aquí en este salmo hay un ejemplo vívido de que se nos presenta a Dios como si tuviera manos, como si tuviera rostro. Vamos a otro punto de la personalidad de Dios. Dios es uno y único. ¿Qué es uno? Quiere decir que es una unidad indivisible. Deuteronomio 6:4 lo establece. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en primera a los Corintios, capítulo 8, el apóstol Pablo también nos hace ver, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y también un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Al decir que es único, afirmamos que hay un solo Dios, no hay otro fuera de él. Isaías 44 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Y Juan 17:3, el mismo Señor Jesucristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Un ejemplo, esto es una pluma, es una sola pluma, aquí no tengo más, pero no es la única, porque hay muchas plumas iguales a esta. Entonces, al hablar de que Dios es uno y único, es algo que solamente le pertenece a Dios. Por último, hablaremos que Dios es increado y eterno. El Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, ahí nos está hablando que Él es creador. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, que nos dice que Él es eterno. Y también Isaías 43:10 nos dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, quien yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, si al ser Dios increado y eterno, queremos decir que Él existe por sí mismo, por su propio poder y que no tiene principio ni tendrá fin. Por lo tanto, es la fuente, origen y sostén de todo cuanto existe y pueda existir. La definición de Dios nos dice, Dios es el Espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Concluimos diciendo que es necesario conocer a Dios, pero sobre todo experimentar a este Dios maravilloso en nuestra vida. Eso debe movernos a adorarlo y a servir a este Dios creador de todas las cosas. Él es el Dios único y verdadero. Al que nos escucha cuando platicamos con Él, que nos ama y entiende nuestra condición humana y siempre está dispuesto a perdonar al que arrepentido se acerca a Él. Dios les bendiga.